cómo puedes programar tu mente para el éxito en 6 simples pasos. Esto y mucho más en este video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen tener un imán para el éxito? ¿Cómo es que logran sus objetivos con tanta facilidad? La respuesta no es un misterio oculto, ni un truco de magia, todo está en la programación de la mente. Y lo mejor de todo es que tú también puedes hacerlo. Aquí te mostraré cómo tomar el control de tus pensamientos y, en consecuencia, de tu vida. La mente humana es un misterio fascinante, una herramienta poderosa capaz de moldear nuestra realidad de maneras que apenas comenzamos a comprender. Aunque su funcionamiento exacto sigue siendo un enigma, lo que sí sabemos con certeza es que la forma en que pensamos, hablamos y sentimos tiene un impacto directo en nuestras vidas. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo de pensamientos negativos que limitan tus posibilidades? ¿Te has preguntado por qué algunos logran alcanzar sus metas con aparente facilidad, mientras que otros se estancan? La respuesta a estas preguntas radica en un concepto que ha sido explorado por filósofos, científicos y líderes espirituales durante siglos: la programación mental. Pero, ¿qué significa realmente programar tu mente? ¿Y cómo puedes usar este conocimiento para transformar tu vida? Acompáñame en este viaje donde exploraremos cada paso para lograrlo. Primer paso: el poder de los pensamientos. Imagina que tu mente es un arquitecto, un maestro constructor que está diseñando, ladrillo por ladrillo, la estructura de tu vida. Cada pensamiento que permites en tu mente es como un ladrillo en esa construcción, y cada ladrillo cuenta. La clave para una vida plena y exitosa no radica únicamente en trabajar duro, sino en trabajar inteligentemente desde dentro, en los cimientos de tu ser, tus pensamientos. La neurociencia ha demostrado que el cerebro es extremadamente maleable, una cualidad conocida como neuroplasticidad. Esto significa que con el tiempo, los patrones de pensamiento repetitivos pueden literalmente reconfigurar la estructura de tu cerebro, creando caminos neuronales que hacen que ciertos pensamientos y comportamientos se vuelvan automáticos. Es por eso que si constantemente te dices a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno, tu cerebro comenzará a creerlo y a actuar en consecuencia. Pero aquí está lo interesante: también puedes usar este mismo principio a tu favor. Al elegir conscientemente tus pensamientos, estás diseñando tu vida de una manera que te acerca a tus metas y deseos. ¿Cómo logras esto? Comienza por observar tus pensamientos con atención. Identifica aquellos que son limitantes y renuévalos por pensamientos que te empoderen. Si te das cuenta de que un pensamiento negativo, como "no soy capaz de hacerlo", aparece en tu mente, reemplázalo de inmediato con "estoy aprendiendo, y cada día me acerco más a mi objetivo". Esta acción, repetida constantemente, tiene el poder de cambiar la dirección de tu vida. Además, es fundamental entender que nuestros pensamientos no existen en el vacío. Están profundamente influenciados por nuestras creencias, que actúan como filtros a través de los cuales percibimos el mundo. Las creencias limitantes, como "no soy merecedor del éxito" o "el dinero es difícil de ganar", pueden bloquear nuestro progreso antes de que siquiera comencemos. Por lo tanto, un aspecto crucial de la programación mental es identificar y desafiar estas creencias. Pregúntate, ¿de dónde vienen estas creencias? ¿Son realmente ciertas? ¿Y cómo puedo reemplazarlas por creencias que me apoyen en mi camino hacia el éxito? Segundo paso: la magia de las palabras. Las palabras tienen un poder que va más allá de lo que muchos de nosotros comprendemos. No son solo vibraciones en el aire, son comandos que tu mente sigue al pie de la letra, órdenes que dictan la dirección de tu vida. Cada palabra que eliges tiene el potencial de moldear tu realidad de maneras profundas y duraderas. La lingüística ha demostrado que el lenguaje no solo refleja nuestros pensamientos, sino que también los moldea. Por ejemplo, si constantemente te dices a ti mismo "no puedo hacer esto" o "siempre me salen mal las cosas", estás programando tu mente para que estas declaraciones se conviertan en una realidad. Tu cerebro acepta estas palabras como instrucciones y empieza a buscar maneras de hacerlas realidad, creando situaciones y comportamientos que refuercen estas creencias. Por otro lado, si reemplazas esas palabras con afirmaciones positivas como "estoy aprendiendo" o "siempre encuentro una manera de lograrlo", estás dando instrucciones completamente diferentes a tu mente.
Con el tiempo, tu cerebro comenzará a crear nuevas conexiones neuronales que refuercen estos nuevos patrones de pensamiento, llevando tu vida en una dirección completamente diferente. Una técnica eficaz para reforzar el poder de las palabras es el uso de afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas y poderosas que puedes repetir a diario para reprogramar tu mente. Por ejemplo, en lugar de decir, estoy cansado de fracasar, podrías decir, cada desafío me acerca más a mi éxito. Estas afirmaciones, cuando se repiten con convicción, tienen el poder de transformar tu mentalidad y, por ende, tu vida. Es importante recordar que las palabras no solo afectan a la persona que las dice, sino también a aquellos que las escuchan. Por lo tanto, es fundamental rodearse de un entorno donde las palabras positivas y edificantes sean la norma. Esto incluye las conversaciones que tienes con amigos, familiares y colegas. Al rodearte de personas que también usan un lenguaje positivo, refuerzas tu programación mental y creas un ambiente propicio para el crecimiento y el éxito. Tercer paso, visualización creativa. La visualización es una herramienta poderosa que puede ayudarte a manifestar tus deseos y objetivos de manera efectiva. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para procesar imágenes, y la visualización es el acto de aprovechar esta capacidad para crear una visión clara y vívida de lo que deseas lograr. La visualización creativa no es solo una práctica espiritual o esotérica, tiene sus raíces en la ciencia. La psicología del deporte, por ejemplo, ha demostrado que los atletas que visualizan su desempeño antes de una competencia tienden a tener mejores resultados. Esto se debe a que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada de manera vívida. Cuando visualizas tu éxito con claridad, tu cerebro se prepara para esa realidad, creando nuevas conexiones neuronales que te acercan a tus objetivos. Para comenzar con la visualización creativa, encuentra un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concentrarte sin distracciones. Cierra los ojos e imagina la vida que deseas en todos sus detalles, el lugar donde vives, las personas que te rodean, las sensaciones que experimentas. Haz que esta visión sea lo más real posible, involucrando todos tus sentidos. ¿Qué ves, oyes, sientes y hueles en esa realidad? Cuanto más vívida sea la imagen, más efectiva será la visualización. Un aspecto clave de la visualización es sentir que ya has logrado lo que deseas. No se trata solo de ver una imagen en tu mente, sino de experimentar las emociones asociadas con ese logro. Si deseas éxito profesional, por ejemplo, imagina cómo te sentirías al alcanzar ese éxito, la satisfacción, la confianza, la alegría. Estas emociones actúan como un imán que atrae esa realidad hacia ti. Además, la visualización puede ser utilizada como una herramienta para resolver problemas. Si te enfrentas a un desafío, cierra los ojos e imagina cómo podrías superarlo de manera creativa y efectiva. Tu mente subconsciente es increíblemente poderosa y a menudo te proporcionará soluciones que no habías considerado antes. La clave es confiar en este proceso y practicarlo de manera constante. Cuarto paso, emociones como combustible. Las emociones son el motor que impulsa nuestros pensamientos y acciones. Sin emociones, nuestros pensamientos carecen de energía y no tienen el mismo impacto en nuestra realidad. La clave para una programación mental efectiva es alinear tus emociones con tus pensamientos y palabras. La ciencia ha demostrado que nuestras emociones tienen un impacto directo en nuestro cuerpo y mente. Cuando experimentamos emociones positivas como la alegría, la gratitud y el amor, nuestro cuerpo libera endorfinas y otras hormonas que mejoran nuestro bienestar general. Estas emociones también tienen un efecto positivo en nuestra mente, aumentando nuestra creatividad, motivación y capacidad para resolver problemas. Por otro lado, las emociones negativas como el miedo, la ira y la tristeza pueden tener un efecto debilitante. No solo afectan nuestro bienestar físico, sino que también limitan nuestra capacidad para pensar con claridad y tomar decisiones efectivas. Es por eso que es crucial aprender a gestionar nuestras emociones y usarlas positivas para impulsar nuestros objetivos. Una forma efectiva de generar emociones positivas es a través de la práctica de la gratitud. Cada día, dedica unos minutos a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido.
Esto no solo te ayudará a cambiar tu enfoque de lo que falta en tu vida a lo que ya tienes, sino que también te permitirá experimentar emociones positivas que impulsarán tu programación mental. Otra técnica útil es la visualización emocional. Esta práctica implica imaginarte experimentando la emoción que deseas sentir. Por ejemplo, si deseas sentirte más confiado, imagínate en una situación donde te sientas completamente seguro y en control. Siente esa confianza en cada fibra de tu ser. Con el tiempo, tu mente comenzará a asociar esa emoción con tus pensamientos y acciones, haciendo que se vuelva parte de tu realidad cotidiana. Es importante recordar que las emociones no siempre necesitan ser intensas para ser efectivas. Incluso pequeñas dosis de emociones positivas pueden tener un gran impacto en tu vida si se experimentan de manera constante. Por lo tanto, busca maneras de incorporar más alegría, amor y gratitud en tu vida diaria, y observa cómo estas emociones transforman tu realidad. Quinto paso, crea un entorno propicio. El entorno en el que vives y trabajas juega un papel crucial en la programación de tu mente. Tu entorno actúa como un espejo que refleja tus pensamientos y emociones y puede influir en tu estado mental de maneras sutiles pero poderosas. Si te rodeas de caos, desorden o negatividad, tu mente se verá afectada y será más difícil mantener un enfoque positivo y constructivo. Comienza por hacer una evaluación de tu entorno físico. Observa tu hogar, tu lugar de trabajo y los lugares que frecuentas. ¿Te inspiran y te llenan de energía, o te agotan y te deprimen? Si encuentras que tu entorno no está apoyando tus objetivos, es hora de hacer algunos cambios. Esto podría significar reorganizar tu espacio, deshacerte de objetos que ya no te sirven o decorar con elementos que te inspiren y te hagan sentir bien. Además del entorno físico, es igualmente importante considerar tu entorno social. Las personas con las que te rodeas tienen un gran impacto en tu programación mental. Si pasas tiempo con personas negativas o críticas, sus actitudes pueden influir en tu forma de pensar y actuar. Por otro lado, rodearte de personas positivas, motivadas y que te apoyan, puede reforzar tu programación mental y ayudarte a alcanzar tus metas con mayor facilidad. Un aspecto a menudo pasado por alto del entorno es el consumo de medios. Los programas de televisión, películas, música y redes sociales que consumes también forman parte de tu entorno y pueden afectar tu mentalidad. Si te expones constantemente a contenido negativo o desalentador, esto puede influir en tu programación mental de manera perjudicial. En cambio, elige consumir contenido que te inspire, motive y te haga sentir bien. Es importante recordar que tú tienes el control de tu entorno. No tienes que aceptar pasivamente las circunstancias que te rodean. Si algo en tu entorno no está alineado con tus objetivos, tienes el poder de cambiarlo. Al tomar el control de tu entorno, estás tomando un paso crucial en la programación de tu mente y en la creación de la vida que deseas. Sexto paso, la constancia es la clave. La constancia es el ingrediente secreto que convierte el conocimiento en resultados. Programar tu mente no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere dedicación y práctica diaria. Cuanto más practiques estos principios, más natural se volverá la programación mental y más rápido comenzarás a ver los resultados en tu vida. La neurociencia ha demostrado que el cerebro necesita tiempo y repetición para crear nuevas conexiones neuronales. Esto significa que al principio, cambiar tus patrones de pensamiento puede parecer difícil e incómodo. Pero con el tiempo, a medida que repites tus afirmaciones, visualizaciones y practicas la gestión de emociones, estos nuevos patrones de pensamiento se fortalecerán y se volverán automáticos. Una de las mejores maneras de garantizar la constancia es incorporar estas prácticas en tu rutina diaria. Dedica unos minutos cada mañana a la meditación o visualización, repite tus afirmaciones mientras te preparas para el día, y toma momentos durante el día para reflexionar sobre tus emociones, y ajustar tu enfoque si es necesario. Al hacer de estas prácticas un hábito diario, estás asegurando que tu programación mental se mantenga en curso. Otra herramienta poderosa para mantener la constancia es llevar un diario. Escribe tus pensamientos, afirmaciones y experiencias diarias en un cuaderno. Este acto de escritura no solo refuerza tus intenciones, sino que también te permite seguir tu progreso y hacer ajustes cuando sea necesario.
Con el tiempo, podrás mirar hacia atrás y ver cuánto has avanzado, lo que te motivará a seguir adelante. Finalmente, recuerda que la programación mental no es una tarea de un solo día, ni siquiera de un mes. Es un estilo de vida, una manera de abordar la vida con la intención de crear la mejor versión de ti mismo. Habrá días en los que te sentirás desmotivado o enfrentado a desafíos, pero es en esos momentos cuando la constancia es más importante. Mantente firme en tu práctica, y con el tiempo, verás cómo tu mente se convierte en tu mayor aliada en la creación de la vida que deseas. Conclusión: elige tu realidad. Tu mente es una herramienta increíblemente poderosa, pero como cualquier herramienta, es tan efectiva como la forma en que la utilizas. La programación mental te da el poder de tomar el control de tu vida, de construir la realidad que deseas ladrillo por ladrillo, pensamiento por pensamiento, palabra por palabra. No permitas que tus pensamientos, palabras o emociones trabajen en tu contra. En su lugar, utilízalos con intención para crear la vida que siempre has soñado. Desde este momento, empieza a elegir con intención cada pensamiento que permites en tu mente, cada palabra que pronuncias y cada emoción que sientes. Al hacerlo, estarás programando tu mente de manera consciente y poderosa, y verás cómo tu vida comienza a transformarse en la dirección que deseas. Recuerda, no se trata de un truco mágico, sino de un proceso real y tangible que requiere práctica y dedicación. La vida que decides vivir está al alcance de tus pensamientos, palabras y emociones. Es hora de tomar el control y construir la realidad que deseas. Ahora que conoces los pasos y las herramientas, te invito a que comiences a hacerlo hoy mismo. No subestimes el poder de tu mente y la influencia que tiene sobre ella. Cada pequeño paso que tomes hacia la programación de tu mente te acercará un poco más a tus sueños y metas. Empieza hoy y observa cómo el mundo comienza a cambiar a tu favor. Espero que estos consejos te estén inspirando a tomar el control de tu vida. Si te ha gustado este video, regálame tu poderoso like y comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría saber qué opinas. Y no olvides suscribirte al canal para unirte a nuestra comunidad de personas comprometidas con liberar su potencial. Nos vemos en este próximo video, donde vas a encontrar más herramientas para mejorar tu vida y conseguir el éxito que mereces.